Buenas tardes, a nombre de IDA Academia les damos la bienvenida a una nueva charla en nuestra sección de Ideas de Bienestar. En esta ocasión contamos con la presencia de una invitada de honor, la doctora Sara Serna Villagra, quien es profesora investigadora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global y máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca en España. El día de hoy, nuestra invitada nos ofrece parte de su experiencia al abordar el tema la violencia de género e intrafamiliar en tiempos de pandemia. Los invitamos a que envíen sus preguntas para que nuestra invitada tenga bien responder todas sus dudas. También, por supuesto, a que nos sigan a través de las redes sociales de IDA Academia y a que compartan este video con útil información. Les recordamos además que esta charla tiene un valor curricular de 1 hora para socios ADM, así que los exhortamos a que envíen sus datos al link indicado. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. Adelante, doctora, aperturamos los micrófonos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Ahí. Sí, la escuchamos, doctora. Perfecto. Bueno, voy a compartirles la presentación. Sí está, perfecto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación a IDA Academia. Un gusto estar con ustedes y, bueno, espero que pueda serles de utilidad un poco de las herramientas que les quiero presentar ahorita con relación al tema de la violencia, en especial violencia de género, en el contexto de la pandemia. Y en ese sentido, bueno, más que nada, un poco ponerles en contexto qué ha pasado en la región. Somos una región, en el caso de América Latina, que presenta los más altos índices de desigualdad y pobreza. O sea, antes de tener la crisis de la pandemia, teníamos ya la crisis, digamos, social, de altos índices de desigualdad, de pobreza en millones de personas que no acceden a servicios tanto educativos, sociales, prestaciones sociales, servicios de cobertura médica, que digamos, de alguna manera, con comparación con otros contextos como Asia o Europa, pone más dificultades previos al contexto que enfrentamos en la pandemia. Si a estas cuestiones desfavorables sumamos la desigualdad de género y la crisis sanitaria más reciente, el fenómeno se vuelve complejo para millones de mujeres y niñas en la región. Yo voy a hablarles en general de cuestiones relacionadas con mujeres y niñas y niños, con un énfasis al final en temas de niños, pero sobre todo es una perspectiva desde las mujeres y la violencia hacia las mujeres y niñas. En ese sentido, si ustedes bien recuerdan, antes del contexto de pandemia, nosotros en México tuvimos fuertes movilizaciones en torno a la violencia de género alrededor de marzo, el 8 y 9 de marzo, que tomaron relevancia mundial. Y en ese sentido teníamos, particularmente en México, una crisis de violencia de género que tomaba las tristes cifras, las alarmantes cifras de un promedio de 10 mujeres asesinadas al día. Entonces, en ese sentido, algunos especialistas y la propia ONU Mujeres señala que la pandemia del COVID ha representado una crisis sanitaria que se conjuga con otra crisis de violencia social, que en este caso es la violencia basada en el género en México. Entonces, ¿qué ha pasado? Digamos, es también importante que pensemos en otros países de la región, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de la Argentina, son diferentes. En el caso de la Argentina sí hubo una obligación por parte del Estado de que las personas se aíslen, que estén en aislamiento social. En el caso de México fueron más bien recomendaciones, pero en ese sentido hay que pensar que la región, América Latina, como ya les mencionaba, tiene muchas desigualdades, entonces sí
el tema de poder aislarse, de estar en un contexto, digamos, de alguna manera de aislamiento social, de alguna manera es distinto entre las personas. O sea, no es lo mismo aislarse en una vivienda donde hay hacinamiento, donde no hay luz, no hay agua, donde alguno de los integrantes ejerce violencia hacia los demás integrantes de la familia, que aislarse en un contexto de un entorno armonioso, una familia que tiene todas las comodidades. Entonces, digamos, a ese contexto de desigualdad y precariedad de muchas personas en el continente, en específico en México, se ha sumado el tema de la precariedad laboral. Muchas personas creen que en México, más o menos con el tema del IMSS, la gente que está vinculada al IMSS son casi 3 millones de empleos, pero eso puede llegar a la gente que está en la informalidad entre 10 y 12 millones de empleos que se van a perder con la crisis post-COVID, o sea, con la crisis económica que se desata tras la crisis sanitaria. Y en ese contexto, digamos, muy heterogéneo y de digamos, muchas dificultades, vienen a, digamos, a conjugarse varios fenómenos, como en este caso el que les voy a abordar, que es el de la violencia de género. Entonces, aquí algunos datos muy preliminares para luego entrar un poco más en el detalle. ¿Qué ha pasado desde que empezamos en marzo? México, más o menos la última semana de marzo, entra en confinamiento voluntario, no es obligatorio por parte del Estado, sino hubo recomendaciones. Han señalado cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que entre 18% y otras de observatorios de temas de violencia de género señalan que las llamadas en temas de violencia aumentaron un 60%. O sea, dependiendo de la fuente que uno acuda, o sea, fuentes oficiales hablan de un buen aumento, digamos, no tan importante, mientras que los observatorios ligados a organizaciones de mujeres señalan que sí es un aumento sumamente importante, 60% de las llamadas. Otro dato relevante en este contexto de pandemia es que también la Red Nacional de Refugios ha manifestado que los centros donde ellos atienden a víctimas de la violencia de género y a hijos y familiares que están allegados a las víctimas, a fines de abril y en principios de mayo ya estaban alrededor del 80% y 110% de su capacidad, lo cual quiere decir que muchos estaban rebasados. Aquí también es importante mencionar que, digamos, dentro de las políticas públicas que había adoptado al inicio el gobierno de Andrés Manuel, fueron de alguna manera restar apoyos a también centros y refugios que atendían a estas víctimas. Así que los que han quedado, que son pocos, porque en relación a los anteriores que tenían apoyo del gobierno, ya están en muchos casos saturados. La otra cuestión que es importante de mencionar es el tema específicamente de ya la violencia en México hacia las mujeres, o sea, violencia en razón de género por el hecho de ser mujeres nada más. Es que según la encuesta que hace el INEGI, la encuesta de hogares permanente, señala que más o menos el 66% de las mexicanas, o sea, 6 a 7 de cada 10 mexicanas, a lo largo de su vida ha padecido algún tipo de violencia, ya sea de carácter emocional, económica, física, sexual o discriminación de espacios familiares, laborales, comunitarios, escolares o en relación con su pareja. Y de este porcentaje, que es altísimo, 7 de cada 10 mujeres mexicanas, o que habitan en el territorio mexicano, 9 de esas 10 personas que han sufrido violencia manifiesta que no ha solicitado apoyo ni presentado ningún tipo de queja o denuncia a las autoridades. Algunas de las razones, aquí les pongo algunos datos importantes, 90% de ellas no presenta denuncias. Algunas de esas razones son, perdón, espérenme, aquí es importante cuáles son los espacios más comunes de la violencia, que es un poco la temática que vamos a trabajar hoy. Es en la pareja, o sea, en el propio hogar, o sea, el enemigo de las mujeres y de las niñas no está afuera, está en la propia casa, en el 43% de los casos. El 38% es la comunidad, o sea, colonias, ciudades inseguras, etcétera, o sea, el propio contexto más inmediato de las mujeres. Y en último lugar, el contexto laboral, o sea, los espacios donde las mujeres se desarrollan profesional y laboralmente.
¿Qué pasa con estas mujeres que deciden no denunciar? O sea, 9 de cada 10 víctimas. Algunas de las razones son considerar que la agresión es un acto sin importancia, o sea, somos una sociedad tristemente que normaliza la violencia, o sea, un acoso en términos de, por ejemplo, las universidades o un acoso laboral. Se considera que es parte de ser mujer y de trabajar en espacios que por lo general son muy masculinizados. Otra de las cuestiones es el miedo a las consecuencias o amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una mujer pierda el empleo o sea expulsada de la universidad por denunciar al acosador. O, por ejemplo, en la familia también denuncia la violencia y la corren de la casa, o sea, se queda sin casa, sin trabajo, pueden ser muchas de las opciones. Y lo otro también, que no es menor, sobre todo ahí se relaciona mucho también con el tema de qué tanto la violencia se puede separar de la cuestión emocional, tiene que ver con la vergüenza de lo ocurrido. O sea, es muy triste para muchas mujeres decir, pues mi marido con el que me casé, con el que tengo hijos, o mi pareja con la que llevo muchos años, pues es el que me dejó el ojo morado, o es el que me violenta emocionalmente, psicológicamente. Entonces sí hay una cuestión como de sentirse culpable, de sentirse de alguna manera víctima, que es también el proceso de revictimización, sentirse de alguna manera culpable de tolerar ese tipo de conductas. Lo otro que no es menor y que vamos a tocar un poquito aquí, tiene que ver con el tema de no conocer el procedimiento. O sea, todo lo que tenga que ver con los protocolos, o sea, saber que existen una serie de pasos, por ejemplo, derivar a la familia a refugios, conseguir protección de las autoridades, o sea, una orden de alejamiento, entre muchos otros mecanismos que pueden proteger a la víctima, o sea, no saber que existe desde el Estado esta protección, también influye. Y por último, que señalan las propias víctimas, es en el sentido de que no les van a creer. O sea, por lo general, no todas las violencias dejan una marca visible en el cuerpo, en este caso, marcas que, y aún así, hay veces que hay personas que han denunciado violencia física con marcas, y la ley también está en su contra, en el sentido de son marcas que se pueden borrar en 15 días, entonces no hay necesidad de empezar un procedimiento, en este caso penal, contra el agresor. Entonces, en general, el entorno, digamos, tanto más cercano de la víctima como más amplio, las instituciones, las autoridades no apoyan mucho a las denuncias, entonces por eso no se realizan 9 de cada 10 casos. Algunos tipos, muy general, porque también vamos a dejar una parte para preguntas, me gustaría escuchar algunas dudas, comentarios. Algunos de los tipos más como clásicos de maneras de manifestarse la violencia y que uno puede identificar, que es un poco las ideas. Yo sé que ustedes, la mayoría de las personas que asisten a estos cursos están relacionados con temas de la salud, tratan a familias, tratan a entornos muy diversos, entonces sí es importante como identificar cuáles son las violencias como más generales, más visibles. Una es la emocional, otra es la física, otra es la sexual. Y aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de emocional, que es la que por lo general no se ve, muchas de las mujeres que son víctimas dicen es la que más perdura, o sea, toda la violencia que es psicológica, que es de tipo ofensas, denigración, ¿no? Comentarios ofensivos, comentarios sobre sus logros, por ejemplo, de que consiguió un trabajo, seguramente fue por una cuestión de un favor sexual, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con su integridad como persona tiene relación en este tipo de violencia. Y, por ejemplo, también en el caso de parejas que terminan o parejas que bueno, han sufrido una ruptura, todo lo que tenga que ver con el acoso, la intimidación, el acecho, fuera de sus casas, fuera de sus trabajos. Aquí, como les mencionaba, es importante que muchas veces esta violencia puede estar a lo largo de la vida de las mujeres y como no se ve, como nadie está en la intimidad de los hogares, muchas veces no deja las huellas que podría dejar la violencia, que ahorita les comento, la violencia física. Tiene que ver, lo es más evidente, con todas las agresiones al cuerpo de las mujeres, que van desde lo mínimo, pues en golpes, patadas, pellizcos, jalones de cabello. A veces empiezan también, a veces con las relaciones como de gente joven, empiezan con empujones, con alguna cuestión de lanzarle objetos, etcétera, y termina tristemente en delito del feminicidio, que es ese, en el caso de esto, privarle a una mujer de su vida por el hecho de ser mujer, por considerarla inferior, o por considerarla que es propiedad de su pareja, etcétera, o que su vida en sí no tiene
no tiene valor. Ya para cerrar esta parte un poco de violencias y entrar en algunos detalles y luego poder hacer algunas preguntas y comentarios con ustedes. La otra violencia que también, sobre todo, y es importante ya entrar como en la cuestión de lo que ha pasado con el tema de la pandemia, en específico el encierro, es que ha exacerbado no solamente violencia de género hacia mujeres, por todas las razones que les mencionaba, sino también hacia niños y niñas en el contexto de la cercanía, la proximidad. O sea, sí ha aumentado no solamente en México, en todo el mundo, denuncias con respecto a violencia sexual, sobre todo a niños y niñas, o pornografía infantil. Y entonces en alguna, o sea, desde lo mínimo, que puede ser, ya es importante también ustedes, que muchas son madres, son padres, etcétera, identificar cuestiones como la intimidación a través de mensajes con contenido sexual en redes, piropos groseros y ofensivos sobre su cuerpo. Todo eso, o sea, todo eso es categorizado como violencia sexual, que a veces un piropo, que alguien puede pensar estoy halagando su cuerpo, la persona se intimida y se siente agredida, es violencia. Sentimientos de miedo sobre ser víctima de un ataque, o sea, ya tras una amenaza la persona siente que va a ser víctima. Acoso, que es el tema también que en México, digamos, y en Estados Unidos y en Europa han levantado, digamos, no solo a nivel de las mujeres ciudadanas, sino también de famosas, de redes sociales que han denunciado acosos de diversa índole, personas que tienen mucho poder, mucho dinero y que han sido, digamos, durante el trayecto de su carrera, violentadas en el sentido del acoso sexual, el hostigamiento. Sobre todo por el tema también un poco de lo laboral, de conseguirles mejores ofertas, etc. Y al revés, por negarse a eso, cerrarle las puertas, que son las represalias. Por último, lo más evidente, lo más claro, que tristemente es lo que aumentó en este sentido hacia mujeres, hacia niños y niñas. Se calcula que tras la pandemia aproximadamente van a haber 7 millones de embarazos no deseados y 32 millones de casos de violencia de género en el mundo, o sea, cifras siderales. El abuso sexual tiene que ver con esta cuestión de, desde miradas obscenas, desde miradas lascivas hasta temas de pornografía y manoseo, etcétera, hasta la propia violación e intento de violación a las personas. ¿Cuáles son? Yo quiero ir como de alguna manera pensando en conclusiones que podamos pensar juntos y juntas, ideas como qué se puede hacer en este contexto, ustedes que trabajan en el ámbito de la salud y conocen diversos grupos, personas. ¿Cuáles son algunas de esos desafíos que enfrentan víctimas? Y que a veces las víctimas, es importante también señalarlo, no son tan ajenas a uno. Pueden ser familiares, pueden ser amigas, pueden ser pacientes, etc. ¿Cuáles son, por ejemplo, en el tema, decíamos, lo laboral? Tiene que ver con los espacios. O sea, hay zonas como más masculinizadas, o sea, ciertos empleos que por lo general es muy común el tema del acoso, de la violencia, o que las mujeres tienen que mantener su empleo de alguna manera soportando este tipo de violencias, o sea, en general, y ambientes pueden ser laborales, industriales, como pueden ser ambientes como la política, o sea, ustedes imagínense algún contexto en específico, algunos más, otros menos. Ambientes que por lo general están ocupados por hombres y que a veces la idea es las mujeres son inferiores y no pasa nada si se hacen comentarios y de todo tipo de violencias en esos espacios. La otra cuestión también tiene que ver con la discriminación y no solo laboral, tiene que ver también con la discriminación social, o sea, todo lo que tenga que ver con que las mujeres tengan que pagar un precio muy alto para ejercer, por ejemplo, su maternidad y a la par ser empleadas, ser profesionales. Entonces, sí, en ese sentido, muchas veces les genera conflicto la conciliación laboral, familiar, y pueden ser víctimas de violencia en sus trabajos o en sus hogares. O sea, en el caso de América Latina hay muchos estudios que han señalado que la violencia ha aumentado en algunos contextos donde las mujeres salen más a trabajar, porque tienen dinero, porque quieren de algún momento decir corto este círculo de la violencia y voy a dejar al marido o a la pareja porque me golpea, y se exacerba la violencia. O los otros que tienen independencia económica y puede tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre el trabajo, etc. Y las últimas, que algunas también con cuestiones como de desafíos, tienen que ver con la falta de sensibilización, por eso ustedes, gracias a la invitación que me hicieron en este espacio, están tomando un taller sobre temas de género,
pero en general, digamos, en un país como México, el tema de género se ve como algo a veces muy polémico, muy negativo, y en ese sentido, digamos, no hay perspectiva de género en los espacios laborales, en los espacios universitarios. Depende un poco del contexto, o sea, hay espacios también en el ámbito universitario que son más proclives a comprender esta perspectiva e incorporarla, hay otros que no, dependiendo mucho del contexto, y sobre todo también todo lo que tiene que ver con esta cuestión de redistribución de los roles, de las tareas en el hogar, o sea, con esta crisis económica que se está viendo y que va a ser cada vez peor, pues la carga para las mujeres, si no es violencia, es de alguna manera una sobrecarga de trabajar en sus casas, tener que hacer labores domésticas, también labores de cuidado, entonces todo eso genera también un contexto como muy pesado, muy, digamos, caótico y de saturación emocional, mental para muchas mujeres que tienen que trabajar desde casa, pero sin guardería, sin escuelas, sin personas que les ayuden a la limpieza. Y lo otro que señalábamos antes también es el tema de desconocimiento por procedimiento ya para exigir en los casos de denuncia justicia. Algunas cuestiones que les mencionaba anterior es que también en el momento de romper ese círculo de violencia, hay mujeres que lo hacen, desde víctimas pequeñas hasta mujeres grandes, es toda la, digamos, represión que pueda haber de sus entornos, sobre todo de las familias, de los trabajos, etcétera. Y por último, la cuestión de la poca credibilidad que tienen las instituciones en este país, de justicia y de seguridad. Las últimas aquí como, digamos, serie de dificultades, como de fenómenos que se juntan con el tema de la violencia, tiene que ver con esta carga que les mencionaba de carga reproductiva, productiva. Algunas personas tienen otros trabajos como la política, como militancia social, etcétera. Y en ciertos momentos en específico tiene que ver mucho con la pertenencia étnica, la clase social, si es una mujer de zona rural o de zona urbana, si habla español o habla otra lengua, si es joven o si es muy grande, o sea, de la tercera edad. Y lo otro que acaba de decirles en el tema de las crisis económicas, de las recesiones, como estamos pasando ahorita en América Latina, muchas veces son las primeras que pierden sus empleos y aumenta esa carga laboral y familiar y también tienen menos ingresos, lo cual es violencia económica en el sentido de no tener posibilidades de enfrentar, digamos, sus propios gastos, etc. Entonces sí es importante pensar, como ahorita estamos haciendo y en esta capacitación ustedes están adquiriendo, la cuestión de la perspectiva de género en el sentido de poder ver que con condiciones como la maternidad, con condiciones como los trabajos mal pagados, las mujeres tienen, digamos, más dificultades para enfrentar temas como el ejercicio de sus derechos, temas como la posibilidad de trabajar en un horario que sea respetado y a la par poder ser madre sin que toda la carga de ser madre y de estar en las labores domésticas caiga en ellas, o sea, la distribución de roles al interior del hogar. ¿Cuáles pueden ser? Yo estaría como aquí dándole algunas ideas que me gustaría, si tienen algunas preguntas o comentarios, como cerrar un poco esta primera parte de la presentación y luego poder discutir más como de manera abierta. ¿Cuáles pueden ser algunas ideas o sugerencias que les puedo dar en el caso de ustedes que están en el ámbito de la salud? Si conocen o se acercan a ustedes, a mí ya me pasó ahorita, o sea, a modo como de ejemplo personal dentro de este contexto de pandemia, se han acercado a mí alumnas que me han contado pues situaciones familiares así como muy difíciles. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué les puedo ofrecer como profesora universitaria? En primer lugar, la confianza y el respaldo, o sea, creerle a las personas, porque como veíamos ahí, uno de los problemas que tienen las mujeres es que no quieren contar a alguien, romper el círculo, romper el silencio y la violencia, porque no les van a creer. Entonces sí es importante como ser por eso la perspectiva de género, por eso tanto hombres como mujeres pueden utilizar esta perspectiva para poder de alguna manera ser una red de apoyo a otras mujeres y a otras víctimas, sean niños o sean niñas. Y en ese sentido que son construir redes que pueden ser desde este contexto en el que estamos como
brindarles un espacio, o sea, si ustedes dicen, pues sí, tengo un conocimiento de algún familiar, una prima, una tía, a pesar del contexto que es sumamente adverso, pues brindarles un refugio, un apoyo, donde puedan estas personas salir del círculo en el que están. Y si no es posible, porque no estamos en esa posibilidad, por lo menos acercarlas a lo que les mencionaba, hay instituciones, hay institutos de la mujer, hay procuradurías, o sea, todos los espacios y los canales institucionales para que puedan, si deciden hacerlo, presentar la denuncia. Y también es importante, y ahí son más términos jurídicos que lo que yo trabajo, que tiene que ver con lo sociológico, pero sí conocer cuáles pueden ser los protocolos de atención, que tiene que ver con esto, con el acceso a la justicia, con la atención psicológica, también tiene que ver con la protección de la víctima en un hogar, en cuanto a órdenes de restricción. Y por último, ya como idea final, que por lo general los estudios sobre violencia de género y violencia sexual y violencia hacia niños y niñas señalan que sí es importante realizar denuncias porque de alguna manera se sienta un precedente para que el agresor o agresora, por lo general son agresores, no queden impunes. A pesar de todo el contexto como muy negativo que tenemos en México de sistema de justicia y de acceso a la justicia, sí es importante darles una voz y darles un espacio a estas personas, porque si no, solamente, o sea, no se logra justicia con el caso al cual uno se está refiriendo, sino también al entorno, porque puede ser proclive otras personas a ser víctimas del agresor. Entonces sí, en los contextos que se pueda, en los contextos que la víctima lo decida, apoyar y decir, hay mecanismos, hay espacios de, por ejemplo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, ACES, que apoyan a víctimas, o sea, que les dan acompañamiento psicológico, jurídico, emocional, así de psicólogas, y también cómo hacer el procedimiento de denuncia, que se encargan. En la Ciudad de México hay muchísimos, en otras partes del país tienen que ver con los institutos de las mujeres, pero se encargan de este apoyo a las víctimas y establecer una red mucho más amplia. La primera red es la familia, el entorno más cercano, los amigos, pero ya después de eso, si uno va encontrando como canales, encuentra que también están instituciones privadas, instituciones sin fines de lucro y las instituciones públicas, que no todas son tan malas, hay gente que hace su mejor esfuerzo y hay otras que tienen deficiencias, pero es la mejor manera también de, digamos, acabar con este flagelo y poder hacer algo por todas esas personas que enfrentan este flagelo. Yo me quedo por aquí. Ajá. Espero que pudiera Ya han ser. tenido justo algunas preguntas. Perfecto. Vamos a comenzar como a compartir que surgen justo de esta primera información que nos brinda. Y bueno, Mercedes Gabriela Ruiz dice, ¿un tipo de violencia familiar es el constante silencio entre la pareja? O sea, ¿quieres que hacer varias o hacemos de una? Tú dime. De una por una, doctora, para que haya Perfecto. como espacio y la persona sí pueda recibir bien su respuesta. Perfecto. Entonces sí, en ese sentido, digamos, un poco de lo que dicen los estudios al respecto es que a veces la indiferencia, o sea, el no hablarle, en hacerle la ley del hielo, del silencio, sí puede ser una violencia de corte psicológico, emocional. O sea, el no resolver los problemas, el no darle respuesta, sobre todo una pareja que pues convive juntos, tienen mucho tiempo juntos, o sea, no es como estar separados en países y que no se pueden comunicar y aún así se tienen que comunicar, sí es considerada violencia de corte emocional porque de alguna manera la indiferencia hiere a la otra persona y sí se puede, si la persona lo siente como un vacío, un abandono, sí se considera que es violencia. Nos preguntan también a través de Facebook, María Teresa González dice, ¿cómo podemos ayudar a personas que llegan al consultorio con marcas en su cara y que son mamás de pacientitos sin vernos metiches en sus vidas? Pues una manera que yo entiendo que es sumamente delicada, sumamente complicada, puede tener que ver como si nosotros de alguna manera platicamos con alguna amiga. O sea, una amiga que vemos y que decimos, no me quiere contar, pero la veo afectada, de alguna manera es como
estoy aquí, o sea, como ver el mecanismo dependiendo de la relación, o sea, si a veces dices es un paciente que acaba de llegar, pues está más complicado que alguien que tiene tiempo yendo y que vemos de alguna manera cambios en su comportamiento o cambios en en este caso, su apariencia física por golpes, por violencia. Una manera cercana es, de alguna manera, decir, pues, nosotras, o como buscar algún mecanismo que uno le pueda decir, estoy aquí, tienes una amiga, o sea, más allá de que sea profesional y tú seas, en este caso, mi paciente, tienes un brazo, en este caso un hombro, donde acercarte. Yo creo que, digamos, un poco, como les relataba hace poco, tuve una experiencia de una alumna que me dijo, profesora, no voy a poder asistir a las clases porque tuve un problema familiar. O sea, sola me comentó. Yo le dije, no, bueno, no te preocupes, ahorita lo de menos es la clase, mejor dedícate a eso, a resolver el problema. Y ya ella sola se acercó diciéndome todo lo que le pasó. Y de alguna manera es como buscar maneras de decirles, no estás sola, o sea, hay otras personas que están contigo, o sea, somos mujeres, en este caso, al final de cuentas, que podemos de alguna manera servirte de apoyo. O sea, yo creo que cada quien podría saber manejar la situación de acuerdo a tipo de persona que esté enfrente, si hay o no menor confianza. Por lo general, si es casos graves, lo que hacen las personas es encerrarse en sí mismos, pero hay momentos de que sí pueden querer quebrar eso y empezar a conversar, tipo, no, me estoy llevando muy mal con el esposo o dejé mi casa, y ahí es el momento donde uno puede acercarse más y comentar que tal vez conoce a redes, conoce a otras personas que han pasado por lo mismo y que hay maneras como de salir de eso. O sea, que no todo es negro y que no todo está perdido. Pero sí les dejaría con mucho criterio, no hay una sola manera a ustedes que conocen muy bien a sus pacientes y son profesionales, ver la manera de decirles, estoy aquí, tienes un respaldo, yo también soy mujer, o sea, puedo sentir de alguna manera empatía contigo, por eso quisiera brindarte mi apoyo para lo que necesites, tú sabrás, así, o sea, sin forzar, sin ser intimidante, pero sí que se sienta que está de alguna manera protegido o respaldado. Y eso, ustedes como están en el ámbito de la salud, es más fácil o más proclive a detectarlo. Pero sí es como a criterio de uno, las personas que sientan esa empatía de decirles, estamos aquí, cuando quieras, cuenta conmigo. Gracias, doctora. Nos pregunta Sachiko Kaori, dice, al comenzar a escucharla hablar y por los artículos y otras conferencias al respecto, esto de manera de macrovisión, pero de manera local, ¿cómo puedes ayudar a personas que viven la violencia de manera local? Si es una amiga o un familiar, ¿qué le dices? ¿Cómo le ayudas cuando sabes en el contexto que se encuentra, pero expresa que está bien? Que no es serio o cuando minimiza su vivencia porque no es frecuente. Sí, hay muchas veces el gran dilema, y sí pasa, como dicen, en varios espacios, o sea, gente que tiene muchos estudios o gente que es muy cercana a uno. Por lo general, ahí el proceso que, digamos, se recomienda es escuchar, o sea, en este caso, como menciona, no es nada grave, porque es un proceso que no se puede forzar. O sea, una víctima de violencia de cualquier tipo no va a salir, o sea, pensemos sobre todo en violencia así de pareja, que no es igual que un niño abusado o niña abusada, que eso sí es grave, eso sí tienen que intervenir adultos. En el caso de una persona que esté con una pareja, es estar ahí, o sea, estar ahí apoyando de alguna manera si la otra persona pide y tú querías, pues ahí uno puede señalar, yo buscaría maneras de tener una relación saludable, porque lo tóxico termina siendo cada vez peor, o sea, como cuando uno pone una manzana podrida en un canasto de otras manzanas, termina pudriéndola. Y sobre todo también es importante pensar, ustedes sabrán cómo manejarlo con sus amigas, con sus familiares, que la violencia por lo general siempre es creciente. O sea, empieza con, como les decía, a veces yo he visto niños, chavos de 15, 16 años que empiezan con empujones o que empiezan a buscarle a las parejas en todos lados, o sea, como te estoy buscando, pero en realidad lo que está haciendo es acosando porque es inseguro. El problema de la violencia es que es incremental. Entonces, en la medida en que eso pueda empezar con empujones, puede terminar con golpes y puede terminar en el hospital y quién sabe, ojalá no quiera, sea peor. Entonces, sí, de alguna manera,
si uno tiene afecto, cariño por la persona que está sufriendo y esa persona decide no cortar, no terminar, brindarle el apoyo, estar ahí hasta donde uno pueda, donde uno diga, yo puedo brindarte mi apoyo como amiga, como hermana, porque muchas veces estas personas salen solas. O sea, uno no puede exigirle a una amiga ya salte de esa relación, porque por lo general no lo hacen por convencimiento y regresan. Entonces sí es muy, muy complicado de que solamente la persona, a menos que reciba apoyo y a menos que reciba como esto, un curso, una capacitación y que vea que lo normal no es la violencia, decide romperlo. Pero sí depende mucho de lo que acabamos de ver. Si tiene una familia, si no tiene empleo. Otra cuestión que no les mencioné ahí, pero sí es súper importante, las personas que logran muchas veces romper estos círculos de la violencia tiene que ver con personas que tienen autonomía económica. O sea, hay ciertos círculos donde dices, no tiene empleo, depende del marido, entonces, y el marido le dice, si te vas a ir sin los hijos, sin la casa, sin nada, o sea, ahí es como más complicado, no solamente porque tolera la violencia o cree que está bien, o tal vez no crea que esté bien, pero lo niega, tiene que ver por la cuestión económica. Entonces, muchas veces estas mujeres empiezan a salir de su violencia teniendo un empleo. Y una vez que dicen, yo ya tengo mis ingresos, yo ya no voy a soportar que me sigan golpeando, que me sigan maltratando emocionalmente. Entonces sí pasa mucho que las personas no quieren aceptarlo y ahí no se puede hacer mucho. O sea, ahí no se puede obligar a nadie a romper ese círculo porque es un proceso de crecimiento y un proceso de uno, o sea, es muy propio y tristemente hay que darles su tiempo hasta que esa persona pueda romper de alguna manera ese círculo. Nos preguntan también, ¿hay dependencias de ayuda para el tipo de violencia familiar cuando no hay golpes, pero hay una falta de apoyo por parte del cónyuge en todos los aspectos? Me imagino que está hablando como de tipo de violencia económica, que es otra también como en el sentido de no darles dinero. O sea, sí hay ahí mecanismos, o sea, uno tiene que acercarse, yo les diría mucho, en estos casos hay asociaciones de mujeres, sobre todo son acompañamientos de psicólogas y de abogadas, que pueden, por ejemplo, asesorar en el sentido de terminar esa relación o lo otro. Puede ser que la persona quiera continuar en esa relación y mejorarla. Hay casos, o sea, yo soy de las personas, y ahí podemos diferir, hay casos donde hay violencia que difícilmente se mejora. Hay otros casos que la persona se puede tratar y puede mejorar, pero es peligroso. O sea, ahí hice la recomendación un poco, si hay violencia, párala, porque es incremental. Pero pensemos en una cuestión como de indiferencia, de indolencia, o sea, si la persona quiere de alguna manera mejorar su relación, puede empezar con algo que lo terapia, y si es directamente algo nocivo y tóxico para la persona, para la mujer en este caso, por el ejemplo que acaban de mencionar, pues puede ser iniciar una separación, iniciar un proceso de divorcio, y sí hay asociaciones que acompañan, que empiezan a explicarle a las mujeres que por estar casadas o por estar en pareja tienen derecho a recibir manutención, tienen derecho a recibir alimentos, pueden quedarse con los hijos. O sea, de hecho, la Ciudad de México, por lo menos hasta los 12 años, la prerrogativa es que las madres se queden con los hijos. O sea, y no te puede amenazar ninguna persona de, me voy a llevar a los hijos porque tú no tienes trabajo. O sea, la condición económica de una mujer no es un motivo para sacar a los hijos. La única condición que señala la ley es que sea una persona violenta, o sea, que golpea a los hijos, o que sea una persona con una adicción. Pero fuera de eso no puede sacarle a los hijos. Entonces, sí hay asociaciones, acérquense a asociaciones que acompañan a mujeres a través de cursos, a través de charlas, talleres, que pueden detectar que esto es violencia y que se puede hacer. Se puede hacer terapias, pensemos que no es grave el caso, o separación, acompañamiento en el divorcio, y hay muchos que son, digamos, con una cuota mínima, o algunos que son también gratuitas, o sea, para personas de escasos recursos también acompañan asociaciones civiles a mujeres en estos procesos. Preguntan también, ¿puede ejercer acción legal el padre de mi hija en mi contra por no poderla llevar a sus convivencias en el DIF por la pandemia? Actualmente el semáforo en mi localidad está en rojo y mi hija presenta inmadurez del sistema inmune y es población vulnerable. Sí, en ese sentido yo no soy abogada, pero más o menos un poco uno tiene que acercarse con la persona que le... O sea, yo recomendaría acercarse con en este caso el que esté llevando, o el que haya llevado el proceso judicial, o sea, el proceso de separación y divorcio,
porque se puede presentar un escrito, o sea, para que no sea una incidencia, como me comentaba una abogada en estos términos de que no es indolencia, sino es un contexto grave de imposibilidades de cumplir con lo que se ha establecido, se puede presentar, por lo que sé hasta ahora, no soy experta, un escrito donde se acaba de, o sea, se menciona todo lo que acaba de preguntar esta persona. O sea, sí se puede poner por escrito y que sepa el juez que no es una incidencia. O sea, sí son razones totalmente creíbles para no llevar a la convivencia, en este caso a un menor que está en una condición, digamos, de vulnerabilidad también en cuanto a su salud. Pero sí hay que acercarse para que no parezca que es como de mala fe con el abogado, con la abogada, y presentar un escrito ante el juez cuando se pueda, o sea, cuando ya se levanta. Mientras tanto, por lo menos acercarse con personas que puedan, digamos, ser de alguna manera testigos, que digan si es que el niño o la niña tiene problemas de salud y por eso no puede ir a poner en riesgo. O un médico, también un médico o una persona que trata al niño, una médica, puede generar también una constancia de esto. Nos pregunta también el doctor Santos, ¿cómo tratar a una persona que ya ha salido de una relación en la que experimentó violencia, pero que le está dificultando justo establecer relaciones afectivas? Pues ahí lo más recomendable, porque como yo les decía al inicio, el tema de la violencia está lo más visible, que pueden ser los golpes, pero todas las personas que han salido de estos círculos dicen lo que más queda es la violencia como emocional, o sea, que alguien al cual quisiste, en este caso por lo general son hombres que golpean a mujeres, también hay al revés, casos de violencia de mujeres hacia hombres, pero por lo general es una cuestión emocional, psicológica de decepción, de frustración, de dolor, de todo tipo de que se conjuga. Por lo general ahí lo que se sugiere acompañarse es de terapia psicológica. O sea, hay grupos, de hecho ahorita veía en esta época de la pandemia, asociaciones civiles de mujeres que hacen acompañamiento a distancia, o sea, como por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, una terapia, en este caso es una capacitación, pero una terapia que pueda ser vía remota, y se necesita indefectiblemente un grupo, o sea, puede ser un grupo de mujeres que dicen, pues sí, fuimos víctimas de violencia y queremos entablar nuevas relaciones más saludables, o puede ser una terapia en particular psicológica, porque hay cuestiones que aunque seamos personas como muy empáticas o familiares o amigos, no podemos resolver y tiene que resolverlo con un terapeuta. Nos pregunta Leticia Medina, ¿cómo aprender a no discriminar a las personas con preferencias sexuales diferentes a lo que consideramos normal? Pues ahí es un tema muy como delicado, o sea, en general, digamos, toda esa cuestión que tiene que ver, y no es solamente discriminación por orientación sexual, o sea, en México también tenemos discriminación por condición de clase, discriminación por cuestiones relacionadas con el tono de piel, o sea, el racismo, discriminación por no hablar el idioma, o sea, es contradictorio. México es una sociedad que se enorgullece mucho de sus antepasados precoloniales, o sea, los aztecas, los mayas, pero en general en la sociedad del siglo XXI los indígenas viven en las peores condiciones de cualquier mexicano. Y tiene que ver mucho cómo hacerlos. A ustedes que son profesionales y que tratan con todo tipo de personas, tiene que pasar mucho por el tema de una visión de derechos humanos. O sea, todos somos personas, sea lo que sea, hasta las personas que cometen delitos. O sea, ahorita con el tema de lo que ha pasado en la pandemia, en el sentido de que hay personas que dicen, no me importa y voy a salir a la calle y no voy a cumplir las reglas, pues eso no le da derecho a ninguna autoridad a torturarla, no le da derecho a ninguna autoridad a desaparecerla o a eliminar su vida. Aún así que uno cometa algo grave, un delito grave, las personas tienen derechos de respetar su integridad, sobre todo empecemos con lo que me preguntaron con el tema de la integridad, de la dignidad. O sea, todos somos personas y la condición, en este caso una orientación sexual, es una parte de una persona. O sea, es como, y a mí me gusta, no sé, alguien que es güero y hay otras personas que le gustan los que son morenos, pues es lo mismo. O sea, aunque uno parece, sobre todo en nuestra tradición un poco católica, religiosa, que solo hay un tipo de orientación sexual, hay otras, es mucho más amplio, desde Grecia, Roma hasta la actualidad, y en ese sentido es nada más una preferencia que es muy personal.
Entonces sí, lo que aquí un poco se recomienda es como pensar en temas de la persona vale por lo que es, independientemente de sus preferencias. Así como a alguien, hago un chiste burdo, le gusta el café, a otros le gusta el té, pues con quien esa persona tenga sus relaciones de pareja es de uno. Siempre y cuando, o sea, también hay cuestiones muy delicadas, siempre y cuando sea, bueno, un adulto que está con otro adulto, no un adulto que esté con un menor, que eso sí es un delito. Pero hay que pensar mucho en que una parte de las personas es la orientación y eso es libre de uno decidir con quién quiere estar. Entonces sí hay que pensar que en sociedades tan grandes y complejas como la mexicana, pues el respeto, o sea, no es tolerarlo, o sea, no es estar ahí mientras no me moleste, sino es una cuestión de su dignidad como persona. Así como hay gente que piensa distinto con religiones, hay gente que piensa distinto con las parejas que elige, y es una persona y por eso se merece todo el respeto. Nos preguntan a través de la plataforma de Zoom si ya no hay hijos y muchos años de matrimonio, al separarse, ¿pueden pedir pensión alimenticia? Ahí entramos en temas de derecho, pero me capacité hace poco, no voy a ser muy expedita, o sea, sí es importante consultar con una abogada, pero ahí en el tema de los divorcios, o sea, sí, por lo general ahí lo que se trata de ver es la persona que, en este caso, por ejemplo, si una mujer se haya quedado en su casa y haya aportado desde las labores de su casa, o sea, cuidando que la casa esté limpia, ordenada, que tenga comida, la otra persona que va a trabajar. O sea, pienso en un ejemplo, no sé cuál sea el caso. Sí, en el caso de un divorcio, me señalaba una abogada, en el caso de la Ciudad de México, sí se puede pedir si la otra persona no tiene ingresos. O sea, sí, aunque no tenga hijos, y ahí se dice preponderantemente se haya dedicado a la manutención del hogar. O sea, una mujer, pensemos en el caso típico, el hombre ha salido a trabajar, la mujer no ha salido a trabajar, están juntos, se van a divorciar, y esa persona no va a tener nada tras el divorcio. Entonces sí puede pedir un apoyo por todo ese tiempo que estuvo de alguna manera haciendo trabajos, que sí lo ha hecho, de cuidar, de tener la casa ordenada, limpia, de hacer los alimentos, de planchar la ropa, todo eso, que dice preponderantemente ese rol hacen las mujeres pueden pedir sin cuestión de los hijos, pueden pedir un apoyo alimenticio por el tiempo, pueden ser los 10 años que no haya trabajado, que haya apoyado al esposo. Eso se ve, es cuestiones jurídicas, pero sí se puede en principio y es importante checarlo con un abogado o abogada. Nos preguntan también a través de la plataforma de Zoom, ¿existe algo por lo que una persona que sufrió violencia en una pareja termina con esta y busca otra que igualmente la lastima? Sí, 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 es un patrón, o sea, es un patrón que hay ahí, por lo mismo la otra pregunta que decía, ¿qué hacer con una persona que salió de un círculo de violencia, pero le cuesta entablar nuevas relaciones? La violencia, digamos, de alguna manera, afecta tanto a cualquier víctima, o sea, piensen ustedes en un país como México, que hay violencia en las calles, que gente sufre secuestros, asaltos, desapariciones, o sea, un desaparecido, pues no sabemos qué le pasó, pero toda su familia sufre esa violencia, sí deja una huella muy profunda, en este caso en el ámbito mental, psicológico, y sí es importante pensar que hay algo ahí detrás. O sea, hay algo que se debe ser tratado, debe ser sanado, porque no es normal. Sufrir violencia no está bien. Y si alguien elige ese tipo de parejas, hay que trabajar psicológicamente con esa persona para poder, de alguna manera, corregir y tener una relación o relaciones con las que se desarrolle que sean saludables. Porque de alguna manera eso uno ve, y piensen en los casos que a veces se encuentran de niños que fueron secuestrados, ya no vuelven sin terapia a la normalidad. O sea, desde el cariño, desde socializar, todo eso afecta. O sea, hay casos muy extremos de violencia psicológica de parejas que, por ejemplo, deja de hablarle a sus padres, deja de hablarle a sus amigas y cree que está bien eso. O sea, tanto ha mermado en su cerebro, o sea, la capacidad de distinguir qué está bien y qué está mal, que sí o sí hay que hacer un tratamiento psicológico para sanar y, digamos, de alguna manera, tener relaciones que sean saludables. Nos pregunta el doctor Sebastián, ¿cómo se puede ayudar a un hombre que ha sufrido una experiencia de violencia en pareja y que le da pena justamente pedir ayuda? Pues ahí aplica muy parecido, pues lo que decíamos de alguna manera del entorno.
O sea, como yo mencionaba en un momento, las estadísticas señalan que la mayoría de la violencia es de hombres a mujeres, pero hay muchos casos, yo he conocido casos de amigos cercanos que también han ejercido violencia a sus parejas, mujeres, o pueden ser parejas hombres también. O en todos, digamos, en todo tipo de relación humana se puede dar de este tipo de violencia abusiva, etcétera. Es importante, lo mismo que platicábamos en los otros ejemplos, o sea, de alguna manera que sientan el respaldo, que sientan el apoyo de que no está mal, o sea, no está mal que lo diga un hombre, que, porque por la general la sociedad piensa, no, es que es mujer, seguramente le puede haber pasado y es normal, pero si es un hombre es porque algo hizo mal. O sea, la persona que es violenta es la que está mal, no la víctima. Entonces sí es importante, o sea, ahorita hay trabajos, hay grupos de hombres que trabajan este tema, algunos que son con comportamientos violentos u otros que de alguna manera sufrieron violencia, donde de alguna manera hacen como ejercicios o tratamientos de cómo superar. En el caso de una persona que ha sido afectada, lo mismo. Se puede acudir a terapias, se puede, es un mecanismo. O sea, si ya dejó esa relación y se ve afectada su persona, también sería la opción darle el apoyo y recomendarle terapia, más que nada por lo que decíamos de todos los daños que hace la violencia en la persona. Nos preguntan a través de la plataforma de Zoom, Alberto Gallardo, dice, ¿cómo apoyar a una pareja con una hija de por medio de 5 años, con una relación de concubinato, con frecuentes peleas por parte de ella? ¿Cómo apoyar a esta hija? Pues ahí, dependiendo, o sea, no entiendo muy bien el caso si es alguien que es conocido o si es un paciente o si es un familiar, pero pensemos en un caso de que hay proximidad con los padres, pues sí es como una labor del adulto, o sea, casi una tarea, una responsabilidad de alguna manera, tocar el tema de lo que pueda afectar la relación de dos adultos a un menor. O sea, el menor no eligió el contexto, no tiene los elementos suficientes para comprender que es una discusión de pareja, que las relaciones de pareja pueden tener estas cosas sin que eso esté bien o esté mal, o sea, casos de golpes, etcétera, eso no está bien de ninguna manera, pero sí es importante como de alguna manera transmitir a los responsables, en este caso los padres del menor, de la menor, que eso va a generar una huella, de alguna manera un costo en la salud mental, en la salud psicológica de su hija o de su hijo. O sea, pensemos que es una niña, poniendo el ejemplo, puede llegar a construir la idea de que eso es lo normal, de que estar con alguien es gritos, es golpes, o puede ser hablarle mal o burlarse, porque también empiezan con cuestiones muy sutiles, estás más gorda, te ves más fea, o ya no eres la misma que cuando te casaste, o sea, todo eso que uno parece que un adulto puede entenderlo, si el adulto lo considera violencia, es violencia, son bromas que no son apropiadas, pero un menor, una niña, un niño no lo entiende. Entonces, tristemente se van adquiriendo patrones que puede ser, por ejemplo, si es un niño que diga, bueno, si alguien me trata mal, o sea, una mujer, una pareja le trata mal, eso está bien. Y se va perpetuando lo que decíamos hace rato del círculo de la violencia. O sea, muchas veces, muchas víctimas de la violencia son hijos de hogares violentos o tuvieron su primera experiencia con una pareja que fue violenta, entonces cree que es la única manera. Y ahí es importante, yo no quiero como cerrar este espacio también sin mencionar los patrones que tenemos culturales, telenovelas, música, poesía, que dicen que el amor es soportar todo, que hay que pagar cualquier costo por estar en pareja y ese costo a veces es muy alto. Todas esas cuestiones que personas que en este ámbito son profesionales, tienen cercanos familiares, amigos o pacientes, sí es importante como hacer mucha reflexión de que la violencia en cualquiera de sus modalidades es nociva y termina no solamente destruyendo a la persona, piensen en un hogar que puede ser que no haya golpes, pero hay todo el tiempo gritos y azotar puertas o encerrarle a la señora y salir. Todo eso termina siendo que los niños que son como esponjitas, las niñas también, cuando lleguen a una edad de tener sus propias parejas, van a reproducir. O pueden ser ellos los que ejercen la violencia o pueden ser víctimas. Entonces sí es importante, como una cuestión casi de obligación, tratar de acercarse de una manera, no sé, muy respetuosa, pero poder decirle a los padres irresponsables que
de los menores que esta violencia termina afectando a los niños porque no tienen criterio ni capacidad para decir me voy, no les escucho. Van a absorber eso y les va a terminar generando un trauma, un problema de relacionamiento que a la edad adulta va a ser muy nocivo. Tenemos otra pregunta de Ricardo García. Dice, ¿cómo influye el entorno de convivencia en la violencia familiar, personal, etcétera? Pues sí, es determinante. O sea, en entornos donde lo que les acaba de mencionar es muy buena pregunta, como un poco para cerrar toda la discusión. En un entorno, sea familiar, sea laboral, sea social, que se tolera la violencia, y la violencia no es solo, o sea, si empezamos con género, podemos decir hacia los niños, pero también salió el tema de otras orientaciones sexuales, podemos hablar de orientación, o sea, en este caso podemos hablar de racismo, de clasismo, o sea, en el momento en que en un entorno más cercano, la familia, se tolera burlas, agresiones, o sea, eso en general va haciendo como una bola de nieve, va haciendo que todos toleren y que lo más sencillo, que puede ser una burla ofensiva a la persona, como cuestiones racistas o como cuestiones sexistas relacionadas con los cuerpos, etcétera, puede generar un entorno donde una cosa muy grave pase también desapercibida y no se denuncie. Entonces sí es importante ustedes que son padres de familia, que están en entornos de salud y todo, no tolerar y no respetar, o sea, no tolerar y no, o sea, en este caso, subestimar cualquier forma de violencia. Desde lo mínimo, que son comentarios agresivos hacia una persona, hasta lo máximo que decían ustedes, golpes, etcétera, que pueden de alguna manera acercarse a las víctimas en la medida de sus posibilidades, porque eso, digamos, termina contaminando a todo el entorno. O sea, un entorno familiar violento genera problemas en los niños, genera problemas en las mujeres, o sea, hasta cuestiones como el suicidio, depresión, en las niñas y en los niños baja autoestima, o tener familiares, en este caso, perdón, relaciones igual de violentas en el futuro. Entonces, sí, un entorno o una persona que sea familiar, perdón, una persona que sea violenta en cualquier entorno termina contaminando con la violencia. Y bueno, para finalizar, nos llega otra pregunta. Si fui un hombre que de niño se me incitó a la violencia, por ejemplo, pégale, no te dejes, ¿no? Como en esta parte de la niñez, ¿eso es un factor que hace que en esta edad adulta busque una pareja violenta o que yo mismo me convierta en una pareja violenta? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es muy buena pregunta y de eso se trata justamente el tema de la perspectiva de género. Tiene que ver con todos esos valores que se le carga a las personas por ser hombre o por ser mujer. O sea, en el caso de los hombres, tristemente, yo cierro un poco la conferencia con esta idea. En México hay 100 muertos al día, más o menos, por la violencia del narcotráfico, del crimen, etcétera, porque justamente en la cabeza de muchos hombres está la cuestión de disputar territorio, disputar poder, disputar dinero. O sea, por esas, como mencionaban ahí, o sea, maneras de educar a los hombres, tienes que ir a matar al otro que es tu enemigo, o si tu mujer te dejó, pues también tienes que ir a matarlo. O sea, con cuestiones mínimas como es golpea a tu enemigo o golpea a tu compañero con el cual no te llevas bien, eso va creciendo y se vuelve una violencia disparada. Entonces sí, yo creo, y para cerrar un poco la idea de la conferencia, es importante trabajar desde pequeños y pequeñas, o sea, en sus casas, con pacientes, con los entornos que se puedan, desde los más pequeños hasta los más grandes, no tolerar ninguna forma de violencia. Porque educamos por lo general a los hombres a que la única manera que tengan de relacionarse es imponiéndose ante los demás. Y a las mujeres de alguna manera tolerar, que eso está bien, que si alguien le dice que hacer las cosas o le trata mal, está bien. Entonces, en ese sentido, educamos víctimas y educamos agresores. Y sí es importante, cierro con esta idea, que se trabajen también esas construcciones que se denomina un poco en la investigación de masculinidades tóxicas. O sea, de maneras de ser hombre, entre comillas, les pongo, que no son saludables. O sea, maltratar a la esposa, maltratar a los hijos, golpearse en una pelea entre hombres por, no sé, por una mujer, por un lugar, por lo que sea, no está bien. No es manera de relacionarnos porque somos seres pensantes. Somos seres que tenemos cerebro, nos diferenciamos
de los animales por eso. Y entonces sí es importante pensar que se educa, a las personas se las educa, o en la paz, o resolver los conflictos de la manera pacífica, o de otra manera violenta. Y tristemente, nuestras sociedades están como están por toda esta educación y tolerancia hacia la violencia desde edades muy pequeñas. Doctora, pues muchísimas gracias a nombre de IDA Academia. No sé si quiera dar algún comentario final. Pues nada más un poco de lo que decía hace un minuto, o sea, algo muy general es, todos tenemos posibilidad de alguna manera de poner nuestro granito de arena, de donde estamos. O sea, desde no tolerar chistes, bromas racistas, sexistas, etcétera, que eso es violencia porque las personas se sienten agredidas, hasta entornos saludables de convivencia en nuestras propias casas, en nuestros propios consultorios, hacia las personas que trabajan con nosotros. Todos podemos aportar un granito de arena para que nuestra sociedad mexicana no sea tan violenta como ya lo es. A veces uno dice, yo no puedo hacer nada por lo que está pasando, no sé, en Tamaulipas o en Guerrero, pero sí puedo hacer en mi entorno mucho más cercano. Y en ese sentido, todos somos responsables cuando a veces nos pasa un accidente de tránsito, en vez de pensar, voy a salir a golpear al otro que me chocó, es cómo resolverlo de una manera como un cerebro pensante porque soy un ser humano. Entonces sí, todos somos de alguna manera responsables y sí es importante pensar que desde donde se esté se puede hacer un granito de arena, se puede dar un aporte para sociedades mucho más armónicas y mucho más pacíficas que nos permitan la convivencia sana de todas las personas. Academia, les damos las gracias a la doctora Sara Serna Villagra por compartir parte de su experiencia en este interesante tema de la violencia de género e intrafamiliar en tiempos de pandemia y por supuesto las gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de la plataforma de Zoom y de Facebook. Y bueno, no nos vamos antes sin extender la invitación a que nos acompañen el día de hoy a las 7 de la noche en nuestra emisión de Jenny y Navarro con el tema El futuro de la educación dental, en donde, bueno, estará conducido por el doctor Jaime Edelson y el doctor Michael Glick. Muchísimas gracias. Y bueno, este segmento, por supuesto, estuvo patrocinado por Ideas Dentales. Muchas gracias a todos y buenas tardes.